La vida muchas veces no es una línea recta hacia la esperanza. Es un laberinto hecho de tropiezos, lágrimas, cansancio y pequeños destellos de luz que aparecen cuando todo parece perdido. En busca de la felicidad no es solo la historia de un hombre que lo logró, es la historia de alguien que cayó 1000 veces, que lo perdió todo, que tocó el fondo más frío de la desesperación y aún así siguió caminando. Chris Gardner no fue un héroe en el sentido clásico, no tenía superpoderes ni oportunidades perfectas. Fue un hombre común, con una fe irracional, en que algún día las cosas cambiarían. Y eso, en un mundo tan cruel, es un acto de valentía, porque no hay mayor fuerza que seguir creyendo cuando todo te invita a revivirte. Cada noche sin dormir, cada rechazo, cada lágrima escondida en un baño público, fueron el precio que pagó por no rendirse. Y al final, cuando la vida por fin le devolvió una sonrisa, esa felicidad no llegó como un milagro, llegó como una consecuencia. Llegó porque, incluso cuando todo se derrumbaba, él se negó a abandonar ese sueño. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, cuídalo. Esa frase no solo fue un consejo para su hijo, fue la promesa que se hizo a sí mismo, la promesa que lo sostuvo cuando el mundo le dio la espalda. Y aunque la historia de Chris está hecha de desgracia y de dolor, también está llena de esperanza, porque en su viaje entendió algo que muchos a veces olvidamos. La felicidad no siempre llega cuando la esperas, pero llega. Cuando lo hace, justifica cada herida. La película En busca de la felicidad está basada en hechos reales. Chris Gardner vivió en la pobreza, dormía con su hijo en baños públicos y luchó contra la indiferencia de un sistema que nunca estuvo hecho para los que no tienen nada. Lo que la mayoría no conoce es que la historia original fue incluso más dura que la mostrada en pantalla. Gardner no solo enfrentó la pobreza, también la humillación constante, la pérdida de dignidad y una depresión profunda. Su camino hacia el éxito no fue una travesía heroica, fue una agonía lenta. Will Smith decidió protagonizar la cinta no solamente por el guión, sino por su conexión personal con la historia. Durante el rodaje, su propio hijo, Jaden Smith, interpretó al hijo de Chris. Eso añadió una capa de dolor real, una verdad emocional que traspasaba la pantalla. Hay momentos en los que no actúan, simplemente se miran como padre e hijo tratando de no romperse frente a la cámara. La mayoría de las escenas en las que Chris corre de un lado a otro cargando el escáner médico fueron grabadas sin dobles. Will Smith quiso sentir el agotamiento, la desesperación real de su personaje. Lo hizo hasta el punto de lesionarse varias veces. Porque esta película no se trata de correr tras un sueño, sino de huir del vacío. Y quizá el dato más irónico es que Chris Gardner en la vida real terminó convirtiéndose en millonario, pero años después confesó que la felicidad no era el dinero ni el éxito, que lo que más lo marcó no fue su ascenso, sino las noches en las que tuvo que decirle a su hijo que todo estaría bien, aún sabiendo que era mentira. Chris Gardner lo apostó todo por un sueño que parecía imposible: cambiar su destino, darle una vida digna a su hijo y demostrar que el esfuerzo aún vale en un mundo que premia lo fácil. Vendía escáneres médicos, un negocio que se desmoronaba. Su esposa se fue, sus ahorros desaparecieron y pronto no tuvo ni un techo bajo el cual dormir. Cada día era una guerra silenciosa. Luchaba contra la pobreza, contra el hambre, contra el reloj, incluso contra sí mismo. Corría de entrevistas a guarderías,
de estaciones a refugios. Dormía con su hijo en baños públicos, abrazándolo para que no sintiera frío. Y aunque la vida lo había dejado sin nada, tenía algo que nadie podía quitarle: la fe. Esa fe lo llevó a una pasantía sin sueldo en una firma de corredores de bolsa. Una oportunidad mínima, casi absurda, pero que significaba todo. Sin dinero, sin estabilidad, sin descanso, Chris estudió, trabajó y fingió sonreír, y cada día al ver a su hijo recordaba la razón por la cual debía continuar y no rendirse. Saber que su hijo estaría bien era mirar atrás y darse cuenta de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. La felicidad no llega envuelta en luces ni acompañada de aplausos. Llega en silencio. Cuando el alma deja de pelear, llega cuando miras atrás y ves el camino lleno de caídas, de heridas, de noches interminables, y aún así sonríes. Chris Garner nos enseña que no todo el dolor es un castigo. A veces, el sufrimiento es el precio de la transformación. Cada derrota lo preparó, cada lágrima lo limpió de dudas, cada obstáculo lo volvió más fuerte, porque la vida, aunque parezca cruel, también sabe recompensar a los que no se rinden. Durante tanto tiempo buscó la felicidad sin saber que la estaba construyendo con cada sacrificio. Esa escena final no es solo el triunfo de un hombre, es la redención de todos los que alguna vez sentimos que no podíamos más. Es la prueba de que el dolor puede tener sentido, que la fe puede sostenerse cuando nada más lo hace. Y es ahí donde la película toca el alma, cuando muestra que la felicidad no está en llegar a la meta, sino en haber tenido el coraje de continuar, levantarte un día más, en no soltar la mano de quien amas, en seguir caminando, incluso cuando tus pies sangran. Porque al final, el sacrificio vale la pena. Las noches sin dormir, el cansancio, la tristeza, todo cobra sentido cuando llega ese instante en el que la vida te dice: lo lograste. Y no porque el mundo cambia, sino porque tú cambiaste. El verdadero triunfo de Chris no fue convertirse en corredor de bolsa, fue en demostrarse a sí mismo que era capaz, que no había pasado por tanto dolor en vano, que la felicidad puede tardar, sí, pero siempre llega a quienes se niegan a rendirse. Durante tanto tiempo, Chris Garner caminó entre la oscuridad. Cada paso que dio estuvo marcado por el cansancio, por la duda, por ese miedo constante de no ser suficiente. Luchó contra un sistema que lo ignoraba, contra la pobreza que lo despojaba de todo, contra el dolor que le robaba incluso las ganas de continuar. Y sin embargo, continuó. No porque creyera que realmente lo iba a lograr, sino porque no tenía derecho a rendirse, porque su hijo lo miraba, porque su promesa era más fuerte que su cansancio. Y entonces, un día cualquiera, sin música ni aplausos, le dieron la noticia. Un gesto, una mirada, una simple frase: mañana vuelve de traje, señor Garner. En ese instante el mundo se detuvo. Todo el ruido del dolor, todas las noches en el baño público, todas las lágrimas escondidas se quedaron atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por algo más: puro alivio. Por primera vez en mucho tiempo el universo le decía sí. Salió a la calle, rodeado de una multitud que no sabía quién era, que no conocía su historia, que no tenía idea de que entre ellos caminaba un hombre que acababa de conquistar lo que antes parecía imposible. Su respiración temblaba, sus pasos eran torpes, pero en su interior todo ardía. Había pasado por el infierno y de pronto el aire volvía a tener sabor.
En ese momento, Chris no pensó en dinero, ni en éxito, ni en un futuro. Solo pensó en su hijo. En esas noches en las que fingió estar tranquilo, en los días en los que la esperanza pesaba más que su cuerpo, y entendió algo que pocos entienden, que la felicidad no es un destino, sino un segundo, un instante en el que el alma deja de pelear y simplemente respira. Ese pequeño momento de mi vida, este pequeño momento se llama felicidad. Una frase sencilla pero absoluta. Es el respiro después del ahogo. Es la calma después de la tormenta. La recompensa invisible que llega cuando el corazón se niega a rendirse. Es la sensación de mirar atrás y saber que, aunque el mundo intentó destruirte, sigues de pie. Esa escena no es solo el triunfo de un hombre, es la victoria de todos los que nos hemos sentido de esa manera, los que sentimos que no podemos más. Es el recordatorio de que todo el dolor tiene un final, que toda oscuridad guardada tiene una salida, que incluso los sueños más rotos pueden volver a armarse a base de lágrimas. La felicidad no es permanente, pero cuando llega, aunque sea por un instante, basta para darle sentido a todo el sufrimiento. Y ese instante, ese respiro, esa lágrima, esa sonrisa contenida en medio del caos, es la prueba de que vale la pena continuar. Porque sí, ese pequeño momento de la vida se llama felicidad. La felicidad no es un destino, es una historia. Una historia escrita con lágrimas, con heridas y con esperanza. Chris Garner caminó por el infierno, pero salió con el alma intacta. Y esa es la mayor victoria que tú puedes obtener cuando la alcances. Llegar al final sin perderte a ti mismo. Cuando dijo este pequeño momento de mi vida se llama felicidad, no hablaba solamente de él. Hablaba de todos los que pelean en silencio, de los que cargan sus propios dolores y aún así continúan de pie. Hablaba de los que creen aunque nadie más lo haga. Porque sí, la vida puede ser cruel, injusta, despiadada, pero también puede ser generosa con los que persisten. La felicidad no siempre llega pronto, ni de la manera que esperas. A veces tarda, a veces se disfraza de luchas, a veces antes de brillar, pero cuando llega, todo se justifica. Y ese instante, ese pequeño respiro en el que el alma se aquieta y los ojos se llenan de lágrimas, uno entiende que realmente valió la pena cada sacrificio, cada herida, cada noche en vela. Fueron el camino hacia ese segundo eterno llamado felicidad. Porque al final, Chris Garner tenía razón. Ese pequeño momento de la vida se llama felicidad.